Bienvenidos al simposio de la Cátedra de Anestesiología del Hospital Universitario de Caracas, titulado El paciente pediátrico con cardiopatía congénita para cirugía no cardíaca. El paciente cardiópata es una condición especial en anestesia pediátrica. Dicha condición cada vez es más frecuente debido a su alta prevalencia e incidencia. Estos pacientes representan un desafío para el anestesiólogo, ya que estos presentan un mayor nivel de complejidad y repercusiones hemodinámicas. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en la evaluación preanestésica? ¿Qué exámenes debemos de solicitar? Una vez que conozcamos su fisiopatología, ¿cómo debemos de proceder para la evaluación completa de estos pacientes y cómo abordar estos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía no cardíaca en un quirófano? Comencemos definiendo a las cardiopatías congénitas como aquellos defectos morfológicos durante la organogénesis. Dichas malformaciones son muy frecuentes en la etapa de la infancia, siendo leves en su mayoría, posiblemente corregidas a etapas tempranas. Sin embargo, los pacientes con defectos complejos pueden cursar con desnutrición y retardo del crecimiento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las cardiopatías congénitas son las principales afecciones en estos pacientes, junto con los defectos del tubo neural y el síndrome de Down. Se estima que aproximadamente 303.000 recién nacidos a nivel mundial fallecen durante las primeras 4 semanas de vida debido a estas anomalías congénitas. Las anomalías congénitas representan un 0.8 de cada nacido vivo a nivel mundial, de las cuales 20 a 45% están asociadas a una cardiopatía congénita. En Estados Unidos, su incidencia es de 8 por 1000 nacidos vivos, de los cuales 5 de cada 1000 requerirán tratamiento especializado y 3 de cada 1000 una cirugía. La prevalencia de estos pacientes está aumentando debido al incremento de la edad materna y a la sobrevida de estos pacientes que cada vez es mayor. El Hospital J.M. de Los Ríos es un centro de referencia a nivel nacional, en donde acuden diversos pacientes con patologías complejas, entre esas las cardiopatías congénitas. En Venezuela, a partir del 2006, se crea una red hospitalaria entre el Cardiológico Infantil y el Hospital J.M. de Los Ríos, para la atención adecuada de estos pacientes y la corrección quirúrgica oportuna, junto con el apoyo de diversos hospitales como el Hospital Universitario de Caracas, que cuenta con un servicio de cirugía pediátrica. A medida que mejoran las condiciones socioeconómicas de un país, las enfermedades congénitas cogen más relevancia, entre esas las enfermedades congénitas cardíacas con un 30%. La incidencia es de 1 a cada 100 nacidos vivos. En prematuros, esta incidencia es 3 veces más, complicándose con mayor morbilidad, incluso con una sobrevida del 15% si no son sometidos a cirugía. Es por esto que existe una elevada prevalencia de que estos pacientes sean sometidos a cirugías no cardíacas y el anestesiólogo se vea sometido a atender a estos pacientes. Debido a ser defectos originados por alteraciones en la organogénesis, es importante resaltar que el corazón es el primer órgano en formarse a partir de la 3ª semana de gestación. La fecundación es el comienzo del embarazo. El espermatozoide entra en contacto con el óvulo y ocurre la división celular. Se producen 32 células iguales. El resultado es la formación de la mórula. 3 días después de la fecundación, la mórula entra en el útero y se convierte en blastocito, el cual entre el 5º y el 6º día se unirá al endometrio. Una vez que la implantación ocurre, se inicia la conexión madre-feto y la placenta comienza a desarrollarse. Las células que desarrollan una capa interna de las membranas, el amnios, forma el saco amniótico. Cuando se forma el saco amniótico, aproximadamente el día 10, el blastocisto ya se considera embrión, en el cual a partir del día 13 las células y órganos comienzan a formarse y el embrión se alarga. El corazón y los principales vasos sanguíneos empiezan a desarrollarse en torno al día 16. Para el día 20, el embrión mide 1.5 milímetros y comienza a formarse el tubo cardíaco. A los 3 días, el tubo cardíaco comienza a plegarse.
a crecer desplazándose hacia arriba y a latir. En el día 25, con 3.2 milímetros, se forma el surco bulboventricular externamente y luego el asa bulboventricular internamente. Ya para el día 29 comienzan a formarse las cavidades cardíacas. El canal auriculoventricular se encuentra en forma de hueso. Aparece el septum primum con la finalidad de subdividir la cavidad de la aurícula primitiva en mitad derecha e izquierda. Aparece el septum interventricular en el piso del ventrículo común. Así, los ventrículos comienzan a dilatarse. Crece el tronco arterial en la aorta y la pulmonar, y entre los 29 y los 35 días, los ventrículos izquierdo y derecho, tanto el tabique ventricular, continúan su crecimiento y desarrollo, tornándose así en su forma definitiva. Ya luego, a los 55 días, el corazón está completamente formado, con 40 milímetros de diámetro aproximadamente. Ya sus 4 cavidades están definidas, su tabique interventricular atrial y respectivas válvulas. La circulación arterial y venosa están separadas. Y a partir de esta etapa ya el corazón es responsable de bombear sangre. Las cardiopatías congénitas son un ente nosológico multifactorial. Principalmente está asociado a alteraciones tanto ambientales como cromosómicas, siendo el principal ejemplo el síndrome de Down. También están afectados los agentes teratogénicos, como principalmente la rubiola, el alcoholismo y los medicamentos. En el adulto, la sangre recorre el sistema cardiovascular en un circuito en serie. No existe comunicación entre el sistema de la circulación mayor con la circulación menor. La circulación mayor es aquella que maneja presiones de mayor envergadura en los tejidos y la circulación pulmonar el intercambio de gases. A la diferencia de lo que ocurre en la circulación fetal, cuyo circuito es en paralelo, esto quiere decir que ambos ventrículos están perfundiendo simultáneamente ambas circulaciones, conectadas entre sí a través del foramen oval y el conducto arterioso. Esto nos permite que, por ejemplo, en las patologías como ventrículo único o ventrículo hipoplásico, en donde estas pasarían clínicamente desapercibidas, siendo compatibles con la supervivencia del feto hasta su nacimiento, ya que el otro ventrículo suple esta deficiencia. Recordemos entonces que desde la placenta la sangre oxigenada llega al feto a través de la vena umbilical. Un 50% de esta pasa a la vena cava inferior y a la vena porta a través del ductus venoso, para luego llegar a la aurícula derecha y a través del foramen oval a la aurícula izquierda. A través de esto podemos irrigar el cuerpo superior fetal, sobre todo el cerebro. La sangre regresa a la vena cava superior pasando a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, y luego pasa el 90% de esta sangre a través del ductus arterioso a suplir el hemicuerpo inferior del feto y así retornar a través de las arterias umbilicales a la placenta para oxigenarse nuevamente. Después de nacer, al excluir la placenta, se cierra el ductus venoso. Al expandir los pulmones, aumenta la circulación de la arteria pulmonar, disminuyendo el flujo por el ductus arterioso. Aumenta el retorno venoso pulmonar y la presión en la aurícula izquierda aumenta igualmente para así cerrar el foramen oval. Hay mayor llegada de sangre al ventrículo izquierdo, aumentando el flujo a la aorta, invirtiéndose así el shunt ductal de izquierda a derecha. Esto es importante ya que hay cardiopatías ductos dependientes que para mantener el flujo pulmonar se hacen más cianótica en medida que se cierran este ducto arterioso. Existen diversas clasificaciones de las cardiopatías congénitas. Clínicamente podemos dividirlas en no cianóticas y cianóticas. Igualmente se pueden subdividir a través de la radiografía de tórax en flujo pulmonar disminuido y flujo pulmonar aumentado. Las cardiopatías no cianóticas representan un 70% y las cianóticas un 30%.
Según la Sociedad Americana de Anestesiología, las cardiopatías congénitas son categorizadas como ASA 3. Otra clasificación importante es la basada en la fisiopatología, ya que a través de esta nos basaremos para la categorización y el manejo anestésico de estos pacientes. Comencemos con aquellas con flujo pulmonar aumentado, de Chun de izquierda a derecha, representadas por la comunicación interauricular, interventricular y el ducto arterioso. Tenemos la de flujo pulmonar disminuido, que son las cardiopatías con Chun de derecha a izquierda, representadas por la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar y la atresia tricuspidia. Tenemos aquellas cardiopatías con obstrucción de flujo de salida, ya sea izquierda o derecha, como la coartación aórtica, la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar. Y las cardiopatías en donde hay mezcla de sangre arterial y venosa, como el ventrículo único, el ventrículo hipoplásico y el drenaje anómalo. Fisiopatológicamente, las cardiopatías de izquierda a derecha tenemos que están categorizadas principalmente por aumento del flujo sanguíneo pulmonar y un aumento en la resistencia vascular pulmonar. Esto nos condiciona una sobrecarga de cavidades tanto izquierdas como derechas y disminución de la perfusión sistémica e hipotensión. Las cardiopatías con Chun de derecha a izquierda existe un flujo pulmonar disminuido, con sobrecarga de cavidades izquierdas y una hipoxemia dada por la poca captación de oxígeno. Las cardiopatías obstructivas derechas presentan una disminución del flujo pulmonar, una hipertrofia del ventrículo derecho e hipoxemia. A diferencia de las cardiopatías izquierdas, que hay disminución de la perfusión sistémica, disminución del gasto cardíaco y disminución de la perfusión coronaria. Debido a la mezcla de sangre oxigenada con sangre pobremente oxigenada, en estas cardiopatías existe una hipoxemia importante. Compensatoriamente hay una elevación del hematocrito que se traduce en una hiperviscosidad. Esto es importante ya que nos predispone a eventos trombóticos en estos pacientes. Es relevante comprender que estos pacientes, por su condición, que tienen mayor riesgo de morbilidad en comparación a aquellos de similar edad que no presentan cardiopatías. Es por esto que es importante conocer aspectos básicos de la anatomía y fisiología. Cualquier técnica anestésica y agente anestésico puede utilizarse siempre y cuando que tomemos en cuenta los riesgos potenciales en contexto de la enfermedad de forma individualizada. En relación al riesgo anestésico, la patología cardíaca se encuentra en un alto porcentaje en aquellos pacientes que sufren paro cardíaco perioperatorio. Si tomamos en cuenta las categorías paliadas, reparadas o no, un 59% de los pacientes con cardiopatías no reparadas presentaron paro perioperatorio. Un 26% lo presentaron aquellos pacientes con procedimientos paliativos y un 15% lo presentaron pacientes con lesiones reparadas. Para garantizar un estado hemodinámico estable, es importante que el anestesiólogo conozca de los parámetros de contractibilidad, frecuencia cardíaca, precarga y resistencias, ya sea aumentándolos, disminuyéndolos o manteniéndolos, para así lograr este objetivo. Si al evaluar al paciente tenemos falla cardíaca, hipoxemia, arritmias o compromiso pulmonar, nos va a orientar si el paciente está compensado o no. Igualmente es importante saber si la cirugía es de electiva o de emergencia y si el paciente ha sido intervenido previamente para corregir, definitivo o paliar el defecto congénito. Toda esta información es importante para así establecer un plan anestésico adecuado, minimizando los mínimos cambios que pueden representar un riesgo para el paciente. ¿Qué implica entonces el desafío? Las grandes variedades anatómicas y fisiológicas que presentan estas cardiopatías hacen difícil la categorización de estos pacientes. Las capacidades cardíacas y pulmonares pueden estar severamente limitadas. Esto nos hace difícil elaborar un plan anestésico simple y unificado en estos niños. Es por esto lo ideal es comprender la fisiopatología de estas alteraciones para llevar lo más estable posible a quirófano estos pacientes con cardiopatías congénitas a una cirugía no cardíaca para prever complicaciones y así mejorar la sobrevida de estos pacientes.